Estaba considerando en esta semana una de las preguntas del Catecismo Menor, que es la pregunta 35 concretamente, que habla de la santificación, y pregunta así: ¿qué es la santificación? Y la respuesta que da aquí es: la santificación es un acto de la libre gracia de Dios por el cual todo el hombre es renovado según la imagen de Dios y es capacitado para morir más y más al pecado y vivir para la justicia. Y viene con sus correspondientes textos bíblicos, lo cual le hace ser mucho más interesante para nosotros ver que se ratifica esta respuesta con los textos bíblicos que los reformadores pusieron y añadieron aquí para dar propiedad de autoridad a esta respuesta, a esta pregunta de qué es la santificación. Se dice que cuando Leonardo da Vinci estaba pintando la famosa y última cena, no tuvo dificultad para pintar este cuadro, exceptuando a la hora de pintar el rostro de Jesús, pues no se sentía digno para esta labor de estar pintando la cara del Señor. Lo pospuso y siguió posponiéndolo, pero él sabía que tenía que hacerlo, era su responsabilidad de terminar esta obra maestra. Cuenta la historia que lo pintó rápidamente en el momento que lo tuvo que pintar y lo dejó diciendo: es en vano, dijo, no puedo pintarlo. Creo que esta es la sensación que le invade a cualquiera que intenta explicar la santidad. Los más grandes maestros pueden llegar a tocar la superficie, pero no entra dentro de lo que es la cuestión de la santidad. Podemos hablar y argumentar mucho acerca de la santidad, pero siempre nos quedaremos en la capa, siempre nos quedaremos en la superficie. Y yo pienso que es porque estamos en esta obra en el que el Señor sigue trabajando con nosotros hasta el día de Cristo, hasta el día que nuestros cuerpos, cuando partan con el Señor, serán cuerpos glorificados, cuerpos que realmente estén completos en esta santidad que es tan importante nosotros escuchar y no dejar de escuchar y de ser enseñados, de ser instruidos, de ser corregidos de lo que pensamos que es santidad y no lo es, para que nosotros caminemos de una manera agradable al Señor. Hermanos, y hay tres aspectos importantes que nosotros podríamos decir que nos identifica a nosotros como del Señor. Cuando nosotros tratamos y abordamos este asunto de la santidad, nosotros vemos que es importante la santidad, porque esto revela de cada uno de nosotros que nosotros hemos sido convertidos por el Señor. Lo repito. Hermanos, es importante tocar este tema de la santidad, porque nosotros nos damos cuenta de que la evidencia que nosotros mostremos como cristianos nos identifica de que somos del Señor. Y nosotros somos del Señor por la santidad que nosotros revelamos de nosotros mismos, que nosotros hemos sido convertidos, hemos sido convencidos de nuestros errores, de nuestros pecados, para nosotros ir al Señor con un corazón contrito y humillado, reconociendo lo que jamás reconoceríamos por nosotros mismos, que son nuestros pecados. Segundo aspecto importante por el cual nosotros entendemos que evidencia que nosotros somos cristianos en esta santidad que estamos aquí detallando, es que todo cristiano, aparte de haber sido convertido, convencido de sus errores, de sus pecados, va a mostrar también obediencia. ¿Obediencia a quién? Obediencia al Señor que reina, que convence de nuestros pecados. Obediencia de ser instruido. Obediencia para no resistir la palabra del Señor, sino recibirla, y recibirla con un corazón abierto, deseoso, hambriento de seguir siendo inclusive reprendido por la palabra del Señor.
para estar dispuesto a reconocerlo humildemente, que es el tercer punto, que es otra característica importante que nosotros vemos en un creyente que le interesa ser santificado, que el Señor siga completando esa obra que comenzó en cada uno de nosotros hasta el día de Cristo. Hermano, ¿qué es la santificación? ¿Qué podríamos nosotros definir como santificación? Hemos visto lo que nos identifica en ser creyentes, ser cristianos, la santidad, que hemos sido convencidos, convertidos, podríamos llamar así. Segundo, nos movemos en obediencia al Señor, por eso para nosotros es tan importante la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque yo estoy dispuesto a obedecerla. Y tercero, ¿cómo? ¿En qué carácter? Humildemente. Humildemente. Hermano, ¿qué es ahora santidad? Bueno, hay una definición que a mí me gustó en uno de los teólogos que visité, y decía así: la santificación es una obra progresiva de Dios en el hombre, haciéndolo más y más libre del pecado y más semejante a Cristo en nuestra vida actual. Hermano, es una obra progresiva, lo que estábamos hablando antes, y es una obra progresiva en el que nosotros vamos desprendiéndonos más de esa carga que llevábamos, que era el pecado. Y cada vez nosotros que nos levantamos nos tenemos que levantar como diciendo: ¿qué cosas están interfiriendo en mi comunión con el Señor? Yo me hago la idea de que yo ahora soy un buscador de qué problema, qué pecado yo sigo arrastrando al día de hoy y que me impide de tener más de Dios en mi vida. Así que no me debe de importar, sino debo de estar agradecido también cuando el Señor habla por medio de su palabra de mis errores que yo me tengo que deshacer. O que venga una persona y me diga: mira, he observado esto y yo creo que esto no está bien y que tú tendrías que cambiar. Bueno, uno ora al Señor y uno dice: pues sí, realmente yo agradezco al Señor porque ha puesto a esta persona para corregir un error que yo llevo conmigo y que realmente lo he estado agarrando, y realmente es un impedimento para mi vida. Hermano, ¿y esto redunda en qué? Esto redunda en libertad. En libertad, la libertad que Cristo nos da. Hermano, pero otra definición que a mí me encantó es esta: la santidad, por una parte, implica una total ausencia de mal moral y una absoluta perfección moral. ¿En dónde nosotros vemos esa perfección moral? En Cristo. Por eso nosotros somos seguidores de Cristo. Nosotros somos cristianos porque seguimos a Cristo. Nuestro modelo a seguir es Cristo. Y nosotros seguir a Cristo es darme cuenta de mis errores y cada vez abandonarlo más, para que la moral que yo tengo que aprender es la que Cristo me enseña, el que va delante de mí. La idea primaria es ausencia de impureza. Y en esto nosotros estamos todos unidos para seguir buscando. Hermano, pero si nosotros queremos saber la raíz de la palabra santidad, en hebreo es kadosh, que significa puro, ritual, especialmente moral y espiritualmente, digno de un seguidor de Dios, ¿verdad? Y también en griego habla de la palabra en griego de santidad, agio, que también significa separado, consagrado, puesto aparte, pero con mayor frecuencia puro, y coincide también con la palabra en hebreo kadosh. Este es nuestro objetivo, esta es nuestra finalidad: ser puro, ser santo como santo es el Señor. De modo que, conociendo este atributo de Dios en el que tiene que producir en nosotros la santidad de Dios, tiene que producir en nosotros temor. Hermano, yo me acuerdo cuando el profeta Isaías estaba delante de la presencia de Dios. Él pensaba que iba a morir. Y el miedo que tenía era atroz, porque él se estaba viendo a sí mismo tal cual era, indigno, impuro, moralmente totalmente opuesto a la santidad de Dios. Y él decía: aquí acaba mi vida, aquí muero delante de la presencia gloriosa de Dios, que no soy digno de estar en este lugar, en este momento. De modo, hermano, que nosotros
Bueno, este versículo dice, ¿quién no te temerá, oh Señor, y engrandecerá tu nombre? Porque tú solo eres santo. Solamente el Señor es santo. Hermano, hay 2 puntos que me gustaría compartir con vosotros. Y son estos 2 puntos. Porque nosotros hemos sido creados para ser como Jesús. Y el segundo punto importante en esta santidad que nos identifica a nosotros, que estamos aquí en la iglesia para seguir al Señor, es que nosotros debemos de odiar el pecado como Dios odia el pecado. Y Dios sigue trabajando en nosotros aquellas impurezas, aquellas cosas que están mal en nosotros, para que nosotros también nos demos cuenta de estas cosas y nosotros tengamos el mismo sentir que Dios odia el pecado. Nosotros debemos de odiar también el pecado. Y nosotros debemos de odiar el pecado porque esto nos separa de tener comunión con Dios. Hermano, el primer punto es porque nosotros hemos sido creados para ser como Jesús. Y en este texto de la palabra del Señor, dice en Romanos 8:29, Dios los conocía antes de que el mundo fuera creado. Él decidió que fueran como su Hijo. En una Biblia, en una versión textual, actual, dice así en este versículo 29, Dios los conocía antes de que el mundo fuera creado. Él decidió que fueran como su Hijo. Hermano, Dios quiere hacerte como Cristo. Dios lo que está plasmando en tu vida y en mi vida es lo que Cristo es en sí. Nosotros aprendemos de Él. La labor y el trabajo que Dios está haciendo en nuestras vidas es que nosotros a cada día nos parezcamos más a Cristo. En Efesios 4:15 dice la palabra del Señor, maduremos y seremos como Cristo en todo sentido. En otra versión actual, para que nosotros nos demos cuenta que nosotros tenemos que crecer en esta santidad que nos llevará a una madurez que cada vez seamos más parecidos a Cristo. Hermano, pero si nosotros queremos ir a la raíz de lo que realmente se produce, esta igualdad, esta semejanza de lo que Dios creó en nosotros para que nosotros fuéramos, es que nosotros tenemos que irnos a Génesis 1:26 y nosotros vamos a ver ahí el modelo de santidad el cual Dios plasmó en nosotros. Dice, cuando Dios creó al hombre, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Hermano, lo que nosotros vemos aquí inicialmente es que nosotros fuéramos semejantes a Cristo. Nosotros no seguimos siendo semejantes a Cristo porque nosotros pecamos. Nosotros pecamos, y nosotros lo vemos en Génesis capítulo 3, cuando nosotros vemos de que nosotros cogemos un camino totalmente opuesto al que deberíamos de seguir en un inicio cuando Dios nos crea. Y aquí viene el mal de los males. Hermano, pero buscando esa semejanza con Cristo, nosotros no podemos imaginar que cuando nosotros estamos andando y haciendo más conforme y de acuerdo a la palabra del Señor, nosotros nos parecemos más a Dios. Y hay un dicho por ahí que dice, de tal palo, tal astilla, ¿verdad? Y nosotros conocemos ese dicho. Y nosotros hemos experimentado que alguien ha venido y nos ha dicho, oye, ¿cómo tu hijo se parece a ti? Y esto trae una honra, un honor a nosotros, decir, wow, que yo me siento, ¿no?, de que mi hijo se parezca a mí, que la gente se dé cuenta y yo me pueda alegrar por ello. Hermano, eso mismo es lo que pasa con Dios cuando tú te pareces más al que te creó y más semejante eres a Cristo. Dios recibe gloria, Dios recibe honra, Dios recibe honor por la obra que Dios está haciendo en tu vida. No es por lo que tú estás haciendo, por lo que tú estás forzando. También cuenta, porque esto forma parte y respuesta de lo que es la santificación. Sin tu sí, Dios no puede hacer nada. Por eso es tan importante que nosotros comprendamos la santidad, para que nosotros digamos sí, respondamos sí a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque de esta manera Dios es más glorificado cada vez que tú eres una persona receptiva para ser instruido, para ser enseñado, para ser obediente, para tener la humildad que estábamos hablando en un principio en la introducción, para que la obra del Señor no pare, sino que siga hasta el final y sea completa, hasta el día que Cristo venga por mí.
Hermano, ¿y cómo se va a aparecer esto en nosotros? Bueno, hermano, yo podría describir también la santidad de otra manera, diferente a las definiciones que teólogos han dado. Y son correctas, son bíblicas. Pero para mí, yéndonos a la palabra del Señor, ¿tú quieres saber realmente la santidad de Dios donde nosotros la podemos ver? Bueno, yo la puedo ver en los frutos del Espíritu. Viendo los frutos del Espíritu, estoy viendo a Cristo ahí. Esa es la santidad. Y esas 9 características que nos habla en Efesios, capítulo 5, ¿verdad? Es amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, bondad, fidelidad y dominio propio. Alguno puede pensar, bueno, de todo eso yo tengo algo, pero es que Dios no quiere algo. Dios quiere todo lo que representa y define la palabra amor, lo que define y significa gozo, paz, paciencia, mansedumbre. Están estas palabras al 100% y deberían estar al 100% en tu vida, para que tú seas semejante a quien es santo, 3 veces santo, que es Cristo. De modo que podríamos decir así, santificación es volverse como Jesús. Santificación es volverse como Jesús. Es estar dándose cuenta que yo estoy cogiendo por un camino y me tengo que volver. Eso se llama arrepentimiento. Por eso nosotros siempre vemos importante en nuestra liturgia, hay que arrepentirse, hay que pedir perdón. Es bíblico. Nosotros tenemos que buscar de la presencia del Señor para volvernos atrás y para tener comunión con el Señor. Hermano, la manera que logra estos frutos y lo perfecciona es cuando Dios te pone situaciones contrarias. Una de las maneras que te va a venir muy bien comprender, entender para ti, para mí, es que si nosotros queremos crecer en santidad, Dios va a hacer siempre lo opuesto a lo que tú deseas. Si tú quieres, por ejemplo, ser una persona muy amorosa, a ese 100%, no algo, sino que crezca estas cualidades, estos frutos del Espíritu en tu vida, prepárate porque Dios te va a enseñar el amor en los momentos en los que tú no vas a recibir amor. Hermano, es muy fácil, la palabra del Señor nos lo dice, amar a quien nos ama, ¿verdad? Con el que nos llevamos bien. Eso es estupendo, pero el Señor, nuestro reto para nosotros, el Señor nos enseña en su palabra que amar es amar al enemigo. Así que Dios te va a poner personas complicadas para que tú lo ames. Ese es tu reto. Esa es tu finalidad. Ese es el desafío que Dios pone para ti, para tú amar a personas que tú no eres correspondido en ese amor. Pero nosotros muchas veces pensamos así, si me hace un favor, pues yo le hago un favor. Si me ama, yo le amo. Si me hace un mal, espérate que no hay persona que desee más mal que yo porque tú me has hecho ese mal a mí. No, eso no es bíblico, eso no es lo que el Señor nos habla. Esto no santifica al Señor en nuestras vidas. Hermano, si nosotros queremos gozo, el Señor te va a poner tristeza. Te va a poner situaciones tristes para que en medio de ese momento tú te des cuenta de que tú no eres una persona como personas que no conocen al Señor, que esperan la felicidad, pero la felicidad viene de fuera por las circunstancias que se mueven externamente. Pero nosotros tenemos algo que no tienen las personas que no conocen al Señor. Nosotros tenemos el gozo, y el gozo viene de dentro hacia afuera y da sentido a toda nuestra manera de vivir, sea cual sea la situación que nosotros vivamos externamente. Y así podríamos seguir hacia adelante. Hermano, pero una de las cosas importantes que tú tienes que entender para que tú veas estas cualidades, los frutos del Espíritu, de la santidad de Cristo en tu vida, son estos puntos que te van a ayudar a crecer. Primeramente, que Dios usa su Espíritu Santo. Y Dios usa su Espíritu Santo para producir esos frutos del Espíritu que está en Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23. Dios usa la palabra de Dios. Dejamos entrar su palabra, la que nos transforma. Juan, por ejemplo, que estaba leyendo literalmente, la que nos transforma. Juan 17 dice, santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad.
Así que, hermanos, nosotros tenemos que recibir la palabra del Señor, porque esta nos santifica, esta nos limpia de todas las impurezas. Dios también usa a otras personas que nos reta, enseña, anima, y se me olvidó ahí poner, nos reprende, nos instruye, nos dice, oye, mira, estás haciendo algo indebido, algo que está mal. Hermanos, nosotros no somos cristianos y andamos en esa amistad, en esa afinidad que tenemos con Cristo para decirle a todos que sí a las personas que están con nosotros. No, nosotros tenemos también amigos, y cristiano es aquel que dice la verdad, aunque duela a la persona. Pero lo decimos porque la amamos, porque queremos sacarla del error donde se encuentra. Y esto no lo llevamos muy bien. Nosotros muchas veces nos queremos congratular porque queremos que la gente esté siempre feliz con nosotros, porque a todos les decimos que sí, y todo está bien, y todo está... No, si tú andas así, tú no estás siguiendo a Cristo, tú estás siguiendo un modelo para que crezca el ambiente de la iglesia. Pero nosotros tenemos que entender que la iglesia se compone de las personas que Dios trae aquí, porque Dios añadía a aquellos que eran salvos a la iglesia. Entonces, nosotros, la labor que tiene la iglesia es estar instruyendo lo que es la palabra de verdad. Duela a quien duela. Pero si nosotros queremos lo mejor para las personas, tendremos que declarar, tendremos que proclamar, tendremos que decir y exhortar la palabra del Señor. Y por último, Dios usa problemas, sufrimientos, pruebas. Y problemas, lo he repetido ahí. Pero bueno, a lo mejor no ha sido por casualidad. Porque muchas veces, ¿cuántos de nosotros vemos que por problemas la gente se alejan de la iglesia? Y ponen ese pretexto. No, es que la iglesia donde yo estaba, los problemas. ¿Qué te piensas de que las iglesias no tienen problemas? Todas las iglesias tienen problemas. Allá donde está el hombre hay problemas. Pero nosotros tenemos que permanecer firmes aún en medio de los problemas. Nosotros tenemos que decir, es que yo no sigo a las personas con los problemas. Los problemas solamente denotan de que nosotros somos personas y como personas tenemos problemas. Pero los problemas no te pueden alejar de la iglesia, porque tú no sigues a las personas y con los problemas que tienen las personas, tú sigues a Cristo. Hermano, un texto bien conocido para nosotros, dando énfasis a este último punto de los problemas. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Y así podríamos seguir leyendo en esta versión actual también. De modo que, hermano, esto no es nada nuevo para nosotros. El Señor dijo en el Evangelio de Juan 16:33, ¿verdad? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Así que, hermano, sigamos peleando la buena batalla. Sigamos firmes, adelante en esa obra de santificación que el Señor está haciendo en tu vida. Déjate trabajar por Él. Déjate conformar a Él, no al modelo de este mundo, no a las personas, no a los errores de lo que hay por aquí. No, solamente a Cristo. Yo estoy por Cristo. Y para Cristo y en Cristo. Yo quiero vivir de manera que Dios reciba honra, gloria y honor. Hermano, Dios odia el pecado. Ese era el segundo punto del encabezado del bosquejo. Razones por las que Dios odia el pecado. Primeramente, Dios odia el pecado porque es lo opuesto a su naturaleza. Bueno, ya en lo que hemos hablado, ya nos hemos dado cuenta y hemos percibido que realmente Dios es opuesto a la naturaleza nuestra, en la cual sigue el pecado golpeando, sigue intentando de hacer la suya, sigue intentando de reinar en nuestra vida el pecado. Aún nosotros siendo de Cristo, pero nosotros tenemos esta batalla, tenemos esta debilidad en algunas cosas que nosotros tenemos que ponernos en nuestra cabeza. No, yo ya no sirvo al pecado, yo ya sirvo a Cristo. Es una lucha, hermano, la que nosotros tenemos para vencer esa naturaleza caída, que está aplastada, pero que intenta de subirse y de reinar en nuestra vida. Hermano, dice en Salmo 5:4, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará, yo he puesto hablará, pero habitará junto a ti.
Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Hermano, de modo que nosotros no podemos decir, yo soy cristiano, sigo haciendo lo que está mal, porque Dios sigue conmigo. Yo tengo un poco de duda aquí, ¿sabes? Porque Dios está en contra de que forme parte de ti algo que Él no va a estar cómodo contigo en la comunión que tú tienes con el pecado. Por eso a nosotros nos interesa la santificación, porque queremos estar siempre más cerca de la presencia del Señor y el Señor con nosotros. Hermano, segundo punto importante, Dios odia el pecado porque Él es santo, 3 veces santo. La santidad es un atributo más sublime, podríamos decir único, incomparable. No hay nada igual a la santidad. Fijaros bien de que la palabra del Señor dice, Señor, tú eres poderoso, poderoso, poderoso. O tú eres soberano, soberano, soberano. No. Las 3 veces repetidas que se habla santo, 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 cuando el profeta Isaías estaba delante de la presencia de Dios, tiene lugar en este momento en el que el profeta Isaías estaba sobrecogido por la gloria del Señor. Hermano, y otra cosa importante que nosotros tenemos que tener en cuenta aquí, que algunos han podido decir, bueno, posiblemente se estaba refiriendo a la Trinidad, porque lo ha repetido 3 veces. Pero no, hermano, lo que estaba queriendo marcar aquí, en este texto de la palabra del Señor, y enfatizar y matizar, es que Dios es santo, 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 con una intensidad de que trascienda lo que yo pueda imaginarme de la santidad de Dios. Y cuando se dice trascender, quiere decir que es mucho más de lo que nosotros podamos definir. Nosotros, por mucho que queramos definir, nos vamos a quedar en la superficie, como yo estaba diciendo en el principio. Nosotros no vamos a llegar al centro del círculo, sino que nos vamos a quedar en la circunferencia del círculo, por mucho que queramos llegar a definirlo con detalle mínimo, que es la santidad. ¿Por qué? Porque Dios es mucho más de lo que tú te puedas imaginar. Así que, hermano, Dios odia el pecado. Hermano, hay una cita que por ahí los teólogos empezaron a decir, y esto fue una controversia. Y yo creo que los hermanos habrán escuchado alguna vez, que decían así, Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Y esto dio un rifirrafe, como nosotros decimos, porque decían uno, no, Dios odia al pecado y ama al pecado, y otro decía, no, Dios odia al pecado y odia también al pecador. Las dos cosas juntas. Bueno, hermano, yo entiendo las dos posiciones y yo lo definiría así, que Dios odia al pecado y Dios ama al pecador, y por eso Dios ha enviado a Jesucristo a morir en la cruz, para que el pecador deje de ser pecador y ame a Cristo y viva por Cristo y viva para glorificar a Cristo. Ahora bien, esto cambia cuando el pecador descubre que realmente Cristo es su Señor y Salvador, y aún así sigue pecando deliberadamente. Ahí podríamos decir, no, Dios odia al pecador que no quiere cambiar habiendo conocido la verdad. Habiendo conocido la verdad, estando en la iglesia, adorando, teniendo un corazón para la gloria de su nombre, y empieza a pecar sabiendo que eso no está bien, Dios odia al pecador. Eso sí lo podríamos nosotros decir de esta manera. Hermano, también Dios odia el pecado debido a su sutil engaño que nos seduce a centrarnos en el placer mundano. Hermano, y lamentablemente nosotros podemos ver mucho de esto en nuestros días, que las personas están como queriendo excluir a Dios de su vida para estar viviendo, para tener esos paréntesis, para hacer lo que a uno le da la gana. Y decir así, bueno, Dios me va a perdonar. Como Dios me va a perdonar, pues yo puedo hacer estos paréntesis para hacer en medio de esos paréntesis lo que me da la gana. No, hermanos, si nosotros queremos seguir a Cristo, nosotros tenemos que santificarnos,
porque nosotros tenemos esta plenitud, este gozo que el Señor nos da. Mira lo que dice Salmo 16:11, me mostrará la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Hermanos, nos va a interesar seguir a Dios. Jeremías 29:11, pensamiento de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. El Señor habla que nosotros, el seguirlo a Él, nos va a dar pensamiento de paz y no de mal para darnos el fin que nosotros esperamos. Así que, hermano, es para levantarse y no para quedarse caído. Lo que el pecado nos enseña es que nosotros no podemos seguir en el pecado, sino salir del pecado. Mira lo que dice este puritano, Thomas Brooks, dice, no es caer al agua, sino echarse en el agua lo que produce ahogamiento. No es caer en el pecado, sino yacer en el pecado lo que maldice. Bueno, el problema no es caerse en el agua, el problema de ahogarse es quedarse en el agua. Eso es lo que nos enseña el pecado. Cuando nosotros nos quedamos en el pecado, esto te va a separar del Señor. Esto te va a separar de agradar al Señor. Esto te va a separar de vivir una vida en santidad al Señor. Y ya vamos acabando. Dios odia el pecado porque nos ciega de la verdad. Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios odia el pecado porque nos esclaviza y eventualmente terminará por destruirnos. Hermano, todo empieza poco a poco. Pensamos que nosotros lo manejamos bien, no hay problema, estoy haciendo un gesto de misericordia, Dios sabe, ¿verdad? Nosotros justificamos y ese pecado pues se va poniendo más grande y va revelando más y más la cara real, que se llama pecado, y no se llama una obra de misericordia, como algunos se piensa de que está haciendo porque no ve maldad en aquello. No, eso se llama pecado, y si tú lo dejas estar, eso va creciendo. Hermanos, ¿se acuerdan de Sansón? Sansón, la debilidad que tenía con Dalila, su atención era ella y no Dios, hasta tal punto que acabó como la consecuencia de ese pecado que fue alimentando, que quedó ciego y quedó esclavo de los enemigos, de los filisteos. Hermano, eso pasa con nosotros. Cuando nosotros empezamos, no pasa nada, yo soy cristiano, yo puedo, yo controlo, hasta que llega un momento de que estás fuera de la iglesia y estás a merced de otros que están dominando y están reinando sobre tu vida. Esa es la triste historia. Romanos 6:16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois echados de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Y termino ya aquí con esta última. Dios odia el pecado porque disminuye nuestro amor por él. Y esto sí que es grave, hermano. Cuando nosotros nos vamos volviendo más indiferentes, cuando nosotros no somos tan sensibles al toque del Señor en nuestras vidas, y cuando nosotros vemos que esa luz que brillaba con tanta potencia va disminuyendo, y hasta que nosotros podemos decir, pero es creyente, pero es cristiano, yo guardo muy buenos recuerdos de él, sí, pero está disminuyendo. Todo el mundo se está dando cuenta menos tú, que estás viendo de que está disminuyendo esa luz. Y ya no hace la misma cosa que hacía cuando a ti te parecía tan grande. Y nosotros podemos observar que es así también. Dice en 1 de Juan capítulo 2:15 y nos da el motivo. Dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y también, hermano, para dar más énfasis a este planteamiento, Lucas 16, versículo 13. Nadie puede servir a dos señores,
y debemos elegir entre el pecado y la justicia, dice en esta versión. Hermano, no podemos estar diciendo, yo estoy en la iglesia y me llevo bien con el mundo y amo el mundo, estoy dispuesto a hacer cosas en el mundo y después venir a la iglesia. No, esto no es el sentir de la palabra del Señor. Esta no es la voluntad de Dios para nuestra vida. O estás aquí o estás en el mundo, pero no puedes llevar las dos cosas para adelante. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Hermanos, dice Richard Baxter, cuanto más tiempo tardes, el pecado se hará más fuerte y echará raíces. Si no puedes doblar una rama, ¿cómo serás capaz de doblarla cuando se convierta en árbol? Si no puedes arrancar una planta tierna, ¿te parece que podrás arrancar un roble bien robusto? Lo cual está diciendo así, mira, si tú no cortas el pecado, si tú no cortas aquello que te está interfiriendo en tu comunión con el Señor, si tú no te arreglas a bien para ser santo como Dios desea que seas santo, sé santo porque santo es el Señor, dice su palabra. Hermano, si tú no lo haces, ese pecado va a ir creciendo en ti. Y cuando quieras arreglarlo, quizás tiene tantas ramificaciones y tantas consecuencias de problemas que realmente te va a costar mucho. No es imposible, ¿no? Pero el desgaste, la fuerza que vas a tener que emplear allí delante por no haberlo hecho en el día de hoy, va a ser mucho más. Eso si no te quita y si no te tira de la iglesia. Así que, hermano, busquemos seguir siendo agradables al Señor, deseando ser santo, como santo es el Señor. Amén. Amén. Vamos a orar. Nos ponemos en pie. Padre, muchas gracias te damos por este tema tan importante como es la santidad, Señor. Señor, gracias porque por la santidad nosotros te veremos. Por la santidad, Señor, nosotros veremos tu gloria. Nosotros estaremos temblando, estaremos con temor, pero nosotros estaremos gozosos de estar en tu presencia. Porque esto es lo que nos espera eternamente, Señor, estar en tu presencia para siempre, disfrutando de tu gloria y ser un componente más del coro celestial que estará dándote gloria en todo momento, Señor. Oh Dios, qué privilegio, qué honor, Señor, llegar a ese momento de formar parte de este cuadro tan importante, Señor, que da sentido a todo lo que estamos viviendo al día de hoy, si así vivimos para la gloria de tu nombre, en esta obediencia, en esta humildad, en este deseo de seguir pidiendo perdón por los pecados, Señor, pidiéndote, Señor, que nos ayude a ver lo que no estamos viendo y que nos está entorpeciendo en esta comunión contigo. Ayúdanos, Señor, a tener esa docilidad, esta simpleza en nuestros corazones de ser trabajado y tratado por ti, Señor. Te lo pedimos así, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con tu iglesia aquí presente y toda tu iglesia, Señor, repartida en el mundo, que glorifica tu nombre, Señor. Nos acordamos de aquellos que sufren, que padecen en el día de hoy, que son perseguidos por creer en ti, por estar sufriendo por ti en esta santidad que quieren mantener delante de tu presencia. Oh Señor, dale fuerza, Señor. Dale, Señor, perseverancia. Señor, porque nuestro premio y galardón no está aquí, está en los cielos, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.